Hola amigos de la historia, bienvenidos a un nuevo capítulo lleno de drama, política y supervivencia. Hoy vamos a descubrir la increíble historia de Elian González, el niño que milagrosamente sobrevivió al océano, se convirtió en el centro de un conflicto legal y diplomático entre Estados Unidos y Cuba, y terminó siendo utilizado como símbolo político por el gobierno cubano. Capítulo 1. El naufragio y rescate. En la bruma gris del amanecer del 21 de noviembre de 1999, el mar frente a las costas de Cuba parecía una extensión interminable de incertidumbre y peligro. Entre las olas inquietas, una pequeña lancha sobrecargada cortaba las aguas con dificultad, llevando consigo no solo a su ocupante más importante, sino también la desesperación de un sueño imposible, alcanzar Estados Unidos y dejar atrás la opresión de la isla. Entre las sombras de esa mañana se encontraba Elian González, un niño de apenas 5 años, aferrado a la figura de su madre, quien había tomado la decisión de arriesgar su vida por la esperanza de un futuro más libre para su hijo. La historia de Elian no comenzó en el mar, sino en La Habana, donde la familia había vivido bajo las estrictas restricciones del régimen cubano. Su madre, desesperada por la falta de oportunidades y la constante vigilancia estatal, había llegado a la determinación de huir, convencida de que el único camino hacia un futuro seguro para su hijo era atravesar el mar. La travesía no era solo un viaje físico, sino un acto de valentía cargado de temor y sacrificio. Conocía los riesgos, las corrientes traicioneras, las embarcaciones inestables y la posibilidad real de no llegar nunca a la orilla deseada. Sin embargo, su amor y su urgencia por darle a Elian una vida distinta la impulsaron a tomar esa decisión que marcaría la historia de ambos. El mar aquella noche no era aliado de los que buscan refugio. La lancha, pequeña y frágil, luchaba contra las olas, balanceándose con violencia. La madre de Elian, con los músculos tensos y el corazón encogido, sostenía al niño lo más firme que podía. Elian, con sus ojos grandes y llenos de asombro, apenas entendía la magnitud del peligro. Para él, era un juego aterrador. El vaivén de la embarcación, el viento frío que le golpeaba la cara, el sonido constante del agua rompiéndose contra la madera. Pero debajo de su inocencia, la amenaza era real, y la muerte acechaba con cada ola que golpeaba. En algún punto de la madrugada, la lancha no resistió más. Una ola enorme la volcó con brutal violencia, y el agua fría del Atlántico cubrió a madre e hijo. La madre de Elian luchó con una fuerza desesperada, agarrando al niño contra su pecho, intentando mantenerlo a flote mientras ella misma se hundía entre las olas. Su voz, si es que pudo gritar, fue tragada por el rugido del océano. Finalmente, la lancha se perdió entre el horizonte y la madre no pudo sostenerse más. Su sacrificio fue absoluto. Ella no sobrevivió, pero en sus brazos, Elian quedó milagrosamente intacto. Elian flotaba entre restos de la lancha y algunos neumáticos que servían de improvisada balsa. Su pequeño cuerpo se aferraba a uno de ellos, como si instintivamente supiera que ese era su único salvavidas. Durante horas, el frío y la fatiga fueron sus únicos compañeros. Los recuerdos de su madre, de su abrazo y de su voz, se mezclaban con la desesperación de estar solo en medio del océano. Sin embargo, había algo en el que no se quebraba: su voluntad de vivir. Esa voluntad, combinada con la providencia, fue la que finalmente llamó la atención de los que patrullaban esas aguas cerca de Miami. El rescate de Elian se produjo gracias a la intervención de la Guardia Costera de Estados Unidos, que en una operación meticulosa logró avistar al niño flotando en su improvisada balsa. Para los rescatistas, la escena era a la vez conmovedora y desgarradora: un niño de 5 años, empapado y temblando, flotando en la inmensidad del océano, aferrado a un neumático con una fuerza que parecía mucho mayor que su tamaño. La forma en que lo tomaron en brazos, cubriéndolo con mantas y asegurándose de que respirara, marcó el inicio de una cadena de eventos que transformaría a ese niño en un símbolo global. Cuando Elian fue llevado a tierra firme, el mundo entero comenzó a fijarse en él. Los medios de comunicación de Miami y de todo Estados Unidos cubrieron la historia con un fervor inusitado. Las cámaras mostraban al niño con sus ojos abiertos, aún asustado, pero iluminados por una chispa de supervivencia. Cada fotografía y cada video transmitía un mensaje que iba más allá del rescate: hablaba
de tragedia, de esperanza, de valentía y de la fragilidad de la vida humana frente a fuerzas que uno no puede controlar. El rescate de Elian no solo salvó su vida física, sino que también lo colocó en el epicentro de una narrativa que mezclaba política, derecho y moralidad. Desde ese momento, su existencia dejó de ser privada. Se convirtió en un caso de interés nacional e internacional. El niño que flotó solo en el mar estaba destinado a protagonizar una lucha mucho más grande que él, una lucha que involucraría la relación entre Estados Unidos y Cuba, las leyes de custodia internacional y los debates sobre el derecho de los padres frente a la seguridad de los hijos. Aunque todavía era solo un niño, el impacto de ese momento definiría su vida. El océano había sido un enemigo temible, y a la vez, el escenario de un milagro. La pérdida de su madre, que debía haber sido un final trágico, se transformó en el inicio de un conflicto global. La imagen de Elian aferrado a un neumático se imprimió en la memoria colectiva de millones de personas, convirtiéndose en un recordatorio perpetuo de la vulnerabilidad de la infancia frente a decisiones adultas y circunstancias externas. En la soledad del mar, Elian había aprendido, sin comprender del todo, la magnitud de la fragilidad humana y la fuerza de la esperanza. Esa experiencia marcaría no solo su vida personal, sino también la manera en que el mundo lo percibiría, como símbolo de resistencia, de sacrificio y, más adelante, de un conflicto político que lo superaría por completo. Aquel rescate, que inicialmente fue un acto humanitario y de pura supervivencia, sería la chispa que encendería un conflicto legal, diplomático y social que reverberaría por años en la relación entre dos naciones y en la conciencia colectiva de sus habitantes. Así terminó la travesía más peligrosa y transformadora de Elian González, un niño que de manera involuntaria se convirtió en el epicentro de un drama que nadie había previsto, un niño que flotaba entre la vida y la muerte, sostenido por la valentía de su madre y la providencia que guió a los rescatistas hasta él. Aquella mañana, en las costas de Miami, no solo se salvaba un niño, se iniciaba una historia que trascendería fronteras y generaciones. Capítulo 2. La familia y el conflicto por la custodia. Tras el rescate de Elian González, la vida del niño cambió de manera radical. Lo que comenzó como un milagro en el océano pronto se transformó en el inicio de un conflicto legal y emocional que atravesaría fronteras y despertaría pasiones encontradas. Elian, con apenas 5 años, pasó de estar solo con su madre, perdida en el mar, a convertirse en él centro de un enfrentamiento entre familias y gobiernos. La inocencia de su infancia se vio rápidamente confrontada por las exigencias de adultos que veían en él algo más que un hijo, un símbolo, un reclamo, una causa. La familia materna de Elian, radicada en Miami, se encontraba ahora con la custodia temporal del niño. Para ellos, Elian no era solo un sobrino, era la continuación de un lazo que su madre había intentado proteger a toda costa. La abuela, los tíos y primos, todos cargaban con la mezcla de dolor por la pérdida de la madre y la urgencia de garantizar un futuro seguro para el pequeño. Desde su perspectiva, Miami representaba libertad y oportunidad, y quedarse allí significaba cumplir el último deseo de la madre de Elian, ofrecerle un entorno donde pudiera crecer lejos del control y la vigilancia del gobierno cubano. Sin embargo, la situación era más complicada de lo que parecía. Desde Cuba, el padre de Elian exigía el regreso inmediato de su hijo. Su postura era clara y firme: Elian debía estar con él, bajo su protección, en la isla donde, según él, sería cuidado y criado conforme a los valores de la familia. El apoyo del gobierno cubano era incondicional, y su intervención convirtió lo que podría haber sido un conflicto familiar en un asunto de dimensión internacional. La narrativa oficial en Cuba presentaba a Elian como un niño arrebatado por la intervención extranjera, y al gobierno estadounidense como un actor que impedía la unión de un hijo con su padre. En Miami, la familia materna buscaba apoyo legal y mediático. Contrataron abogados especializados en inmigración y custodia internacional, y rápidamente el caso se convirtió en un fenómeno mediático. Las cámaras seguían cada movimiento de Elian, cada reacción suya, cada gesto de la familia. Para el niño, la experiencia era confusa, estaba rodeado de extraños que grababan su vida,
de adultos que discutían sobre su futuro sin preguntarle qué quería. La disputa legal se intensificó y cada decisión judicial parecía llevar el caso un paso más cerca de los titulares internacionales. La comunidad cubanoamericana en Miami también desempeñó un papel fundamental en la disputa. Muchos simpatizantes de la familia materna veían en Elian la oportunidad de desafiar simbólicamente al régimen cubano, de mantener viva la memoria de los que habían huido buscando libertad. Las calles de Miami se llenaron de manifestaciones, pancartas y vigilias, con mensajes que oscilaban entre el amor familiar y la resistencia política. Para ellos, Elian no era solo un niño, sino un símbolo de la lucha contra la opresión cubana. Mientras tanto, en La Habana, el gobierno cubano mostraba una determinación igualmente férrea. Fidel Castro y sus colaboradores presentaban el caso como una cuestión de soberanía y derechos paternos. En los medios estatales, la historia de Elian se narraba de manera diferente, se hablaba del niño como víctima de la intervención estadounidense y se enfatizaba la injusticia de la separación forzada de un hijo de su padre. La figura de Elian comenzó a ocupar un lugar central en la propaganda política, y su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia frente a lo que el régimen describía como agresión externa. El enfrentamiento legal se convirtió en un complejo entramado de argumentos jurídicos y diplomáticos. Por un lado, la familia materna argumentaba que Elian debía permanecer en Estados Unidos por razones de seguridad y bienestar, recordando que la madre había fallecido intentando protegerlo. Por otro lado, el gobierno cubano y el padre sostenían que el derecho fundamental del niño era estar con su progenitor biológico, un derecho que debía ser respetado incluso a través de presiones diplomáticas y judiciales internacionales. Cada audiencia, cada alegato y cada resolución provisional se transmitían con gran atención mediática, transformando a Elian en un testigo involuntario de su propio destino. En medio de esta tensión, Elian era un niño atrapado entre dos mundos. Por un lado, la familia materna que le ofrecía cariño, estabilidad y refugio en Miami. Por otro, la autoridad paterna respaldada por un gobierno que lo reclamaba desde su país natal. La confusión y el miedo del niño eran palpables. Los testimonios de quienes lo cuidaban describían episodios de ansiedad, llanto y desconcierto, reflejando la carga emocional de ser el centro de un conflicto tan grande como él. A esa edad, Elian apenas podía comprender la magnitud de lo que sucedía, pero intuía que su vida había cambiado de manera irreversible. Mientras la disputa crecía, se hacía evidente que el caso de Elian González trascendía el ámbito familiar. La política estadounidense y cubana se entrelazaba con la narrativa legal y emocional, generando un conflicto de intereses donde el niño se convertía en una pieza estratégica. Cada movimiento de las familias, cada decisión judicial y cada comunicado oficial tenía implicaciones más allá del bienestar de Elian, involucraba relaciones bilaterales, debates sobre inmigración y derechos humanos, y la percepción pública de ambos gobiernos. La presión mediática también incidía en las decisiones legales. Los jueces se encontraban en un terreno delicado, evaluando argumentos jurídicos mientras eran conscientes del escrutinio internacional. Las fotografías de Elian, los videos de sus momentos cotidianos y las declaraciones de la familia materna circulaban por todo el mundo, construyendo una narrativa que, a veces, competía con la versión cubana. La tensión era constante, y cada paso que se daba parecía acercar la resolución, al mismo tiempo que aumentaba la polarización social y política. Finalmente, en medio de testimonios, apelaciones y debates mediáticos, la disputa por la custodia se consolidó como un conflicto emblemático de principios y derechos enfrentados: el derecho del padre a criar a su hijo, la protección del niño frente a la pérdida y el trauma, y la influencia de intereses políticos que superaban la esfera privada de la familia. Elian se encontraba, sin saberlo, en el centro de un dilema moral y legal que lo marcaría de por vida, una lucha en la que su voz era apenas un murmullo frente al estruendo de gobiernos y medios de comunicación. El capítulo 2 termina dejando claro que Elian, aunque solo un niño, había sido transformado en un actor involuntario en una disputa que combinaba amor familiar, derecho internacional y política global. Su rescate milagroso en el mar fue apenas el primer acto de una historia mucho más compleja, donde los afectos, la ley y la diplomacia se entrelazaban, y donde su futuro dependía de decisiones que estaban más allá de su comprensión y control. Capítulo 3.
La crisis diplomática y la opinión pública. A medida que la disputa por la custodia de Elian González se intensificaba, el caso dejó de ser simplemente un conflicto familiar y se transformó en un fenómeno de alcance internacional. La historia de un niño de 5 años flotando solo en el océano, aferrado a un neumático tras la muerte de su madre, se convirtió en un símbolo de tensiones políticas, ideológicas y culturales entre Estados Unidos y Cuba. Lo que había comenzado como un rescate humanitario adquirió dimensiones de crisis diplomática, y la opinión pública se convirtió en un actor fundamental en la narrativa que se desplegaba. En Miami, la comunidad cubanoamericana vivía con pasión y emoción el drama que se desarrollaba. Para muchos, Elian representaba más que un niño en peligro, era un símbolo de la lucha contra el régimen cubano, un recordatorio del exilio, de los sacrificios de quienes habían abandonado su país y de la urgencia de proteger a los hijos de la influencia de un Estado que se percibía como autoritario. Las calles de Little Havana y de otras zonas de la ciudad se llenaron de manifestaciones, vigilias y marchas. Carteles con mensajes como Elian debe quedarse y no al comunismo decoraban ventanas y balcones, y los medios locales cubanoamericanos ofrecían cobertura constante, amplificando cada detalle de la vida cotidiana del niño, desde su alimentación hasta sus momentos de juego. Mientras tanto, en Cuba, el gobierno de Fidel Castro consolidaba su narrativa. En la isla, la historia se presentaba de manera diferente. Elian era un niño arrebatado de su patria y de su padre por la intervención estadounidense, y su regreso era una cuestión de justicia y soberanía. Los medios estatales mostraban a Elian como víctima del imperialismo y lo convertían en un emblema de la resistencia cubana. Cada declaración del padre, respaldada por la presencia y el apoyo del régimen, enfatizaba la importancia de preservar la unión familiar y de proteger al niño de la influencia extranjera. Así, la historia de un niño inocente fue utilizada como herramienta para reforzar la narrativa política del gobierno y movilizar sentimientos patrióticos. El gobierno estadounidense, por su parte, se vio obligado a manejar una situación delicada. Más allá de las implicaciones legales, la administración tenía que equilibrar la protección de los derechos individuales del niño con la presión política interna y la percepción internacional. Funcionarios de alto nivel debían responder a preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto podía interferir Estados Unidos en un conflicto de custodia con un ciudadano extranjero? ¿Cómo garantizar la seguridad de Elian sin dañar las relaciones diplomáticas con Cuba? Cada declaración pública, cada intervención legal y cada movimiento de los agentes federales era cuidadosamente evaluado, consciente de que cualquier error podía escalar la crisis. El papel de los medios de comunicación fue decisivo en la construcción de la opinión pública. Televisión, periódicos y, de manera incipiente, Internet, difundían imágenes del niño y de la familia materna, destacando el drama humano y la urgencia de protegerlo. Estas representaciones contribuyeron a polarizar la opinión, mientras algunos defendían que Elian debía quedarse en Miami, otros sostenían que su regreso a Cuba era un asunto de derechos parentales y soberanía internacional. La narrativa mediática no solo documentaba la realidad, la moldeaba, amplificando emociones, provocando debates y presionando a los actores políticos a tomar decisiones rápidas y visibles. En las audiencias judiciales, la presencia de la opinión pública se hacía sentir. Cada movimiento de Elian, cada declaración de la familia materna y cada informe sobre la situación legal eran seguidos con atención por millones de personas. La presión mediática influyó en la estrategia de los abogados y en las decisiones de los jueces, quienes tenían que equilibrar la legalidad con la percepción pública. Las cámaras, los micrófonos y los flashes se convirtieron en testigos constantes de un proceso que, aunque legal en su forma, estaba cargado de simbolismo y connotaciones políticas. A nivel internacional, el caso también captó la atención de gobiernos y organizaciones. La disputa entre Estados Unidos y Cuba se interpretaba en términos más amplios: derechos humanos, libertad de expresión, soberanía nacional y la protección de la infancia. Diplomáticos de varios países observaron con cautela, conscientes de que la resolución del caso podía establecer precedentes y afectar la percepción global sobre ambos gobiernos. La historia de Elian se convirtió, de esta manera, en un ejemplo palpable de cómo un conflicto aparentemente privado puede transformarse en un asunto de política internacional, con consecuencias que trascienden la vida de un solo individuo.
Dentro de Estados Unidos, la dimensión política interna del caso también era notable. Miami, un centro estratégico para la comunidad cubanoamericana, se convirtió en el epicentro de la discusión sobre inmigración, derechos de los niños y políticas hacia Cuba. Políticos locales y nacionales expresaban opiniones divergentes, algunos defendiendo la permanencia de Elian en Estados Unidos y otros apoyando el respeto a la autoridad paterna y las normas internacionales. La cobertura mediática y la movilización de la comunidad cubanoamericana transformaron al caso en un tema de campaña y debate público, evidenciando cómo la vida de un niño podía ser arrastrada al terreno de la política partidista y de los intereses estratégicos. Mientras la opinión pública se polarizaba, Elian permanecía en el centro de la tormenta, consciente solo en parte de lo que sucedía. Para él, la vida se reducía a rostros conocidos y extraños, abrazos y cuidados, momentos de miedo y consuelo. La presión emocional era constante. Fotos, cámaras y observadores que vigilaban cada gesto. A esa edad, no podía comprender la complejidad de la disputa, pero podía sentir la intensidad de las emociones que lo rodeaban, desde la angustia de la familia materna hasta la exigencia distante del padre. La tensión entre las comunidades cubanoamericana y cubana en Cuba generaba un efecto espejo. Mientras en Miami se organizaban marchas y vigilias, en La Habana se llevaban a cabo concentraciones para celebrar y apoyar la posición del padre y del gobierno. Las emociones colectivas se entrelazaban con la política, creando una atmósfera en la que el niño se transformaba en un símbolo, un emblema que representaba valores, ideologías y aspiraciones contrapuestas. La historia de Elian trascendía la realidad inmediata y se convertía en un caso de estudio sobre cómo la opinión pública puede influir en decisiones legales y políticas, y sobre cómo la vida de un niño puede ser absorbida por el dramatismo de la narrativa social y mediática. El caso de Elian González puso de manifiesto la complejidad de la interacción entre justicia, política y opinión pública. No se trataba únicamente de proteger a un niño, se trataba de gestionar un conflicto donde cada actor, familia, gobierno, comunidad y medios de comunicación tenía intereses y agendas distintas. La diplomacia internacional, la cobertura mediática y la presión social convergían en un escenario que requería decisiones difíciles y de alto riesgo. La resolución de esta crisis no dependía solo de abogados o jueces, sino también de la percepción global y de la habilidad de los gobiernos para manejar una situación cargada de simbolismo y tensión emocional. Finalmente, la crisis alcanzó su punto culminante cuando la intervención legal se volvió inevitable. El caso había dejado de ser una disputa privada y se transformó en una confrontación entre Estados Unidos y Cuba, con Elian como el epicentro. La opinión pública, que había observado con detenimiento cada paso, cada gesto y cada declaración, se convirtió en un juez invisible, capaz de influir en decisiones y de moldear la narrativa oficial. La historia del niño que sobrevivió al océano se había transformado en un caso de diplomacia, política y simbolismo internacional, dejando claro que su rescate era apenas el primer acto de un drama mucho mayor. Capítulo 4. La resolución y el regreso a Cuba. Después de meses de tensión, el caso de Elian González llegó a su punto crítico. La disputa legal, el debate mediático y la confrontación política entre Estados Unidos y Cuba habían convertido al niño en el epicentro de un conflicto internacional. El tiempo había transcurrido lentamente para Elian, un niño de 5 años que apenas podía comprender por qué su vida se había transformado en un escenario de juicio y tensión global. Lo que para él eran días de rutina y cuidados con su familia materna en Miami, para el mundo era una batalla legal y diplomática que mantenía en vilo a dos naciones. El desenlace llegó el 22 de abril de 2000, después de una prolongada lucha judicial en tribunales estadounidenses. Los jueces, enfrentando la presión mediática y diplomática, tuvieron que tomar una decisión clara. La ley federal estadounidense, basada en precedentes de custodia internacional y derechos parentales, determinaba que Elian debía regresar con su padre. Para los cubanoamericanos en Miami, esta decisión fue devastadora. Para el gobierno cubano, era una victoria que reforzaba su narrativa de justicia y soberanía. La sentencia era inapelable en la práctica inmediata, aunque la tensión que generaba iba más allá de la ley, adentrándose en los terrenos de la emoción y la política.
La intervención física para hacer cumplir la decisión judicial se convirtió en un episodio dramático y muy mediatizado. Agentes federales de Estados Unidos, entrenados para actuar con precisión y cautela, se movilizaron hacia la residencia de los familiares maternos en Miami. La operación fue planeada meticulosamente, consciente de la delicadeza del asunto y del riesgo que implicaba actuar sobre un niño de 5 años. La misión no solo buscaba trasladar a Elian con seguridad, sino también garantizar que se respetara la autoridad de la ley sin generar un enfrentamiento violento que pudiera escalar la crisis. La mañana de la intervención fue tensa y cargada de expectación. Miembros de la familia materna, rodeados por simpatizantes y medios de comunicación, se resistieron emocionalmente al traslado. La escena era desconcertante. Gritos de protesta, lágrimas de angustia y abrazos desesperados contrastaban con la calma profesional de los agentes federales. Elian, atrapado en medio de un conflicto que no comprendía, reaccionaba con miedo y confusión. Su mundo, que hasta entonces había sido la protección y cercanía de su familia materna, se veía ahora invadido por extraños uniformados que lo llevaban hacia un futuro incierto. El momento en que Elian fue trasladado fue capturado en imágenes que dieron la vuelta al mundo. Fotografías y videos mostraban al niño abrazado a un agente, con expresión de miedo y desconcierto, mientras la familia materna observaba impotente. Para los medios internacionales, era una escena cargada de simbolismo, la ley ejecutándose, la separación familiar, y la presión de la política y la diplomacia sobre la vida de un niño. Para Elian, en cambio, era simplemente un momento de desconcierto, de pérdida y de transición hacia lo desconocido. Tras la intervención, Elian fue trasladado de Miami a Washington, D.C., y posteriormente al aeropuerto rumbo a La Habana. Cada movimiento era vigilado por autoridades estadounidenses y cubanas, conscientes de la sensibilidad del caso. El viaje no solo representaba el cumplimiento de una sentencia judicial, sino también un acto cargado de significado político. Para el gobierno cubano, la llegada del niño significaba la reafirmación de su narrativa de justicia y unidad familiar. Para Estados Unidos, era la conclusión de un proceso legal que debía equilibrar derechos y leyes internacionales, al mismo tiempo que mitigaba el impacto mediático y diplomático. El regreso de Elian a Cuba fue recibido con una mezcla de emoción y espectáculo cuidadosamente organizado por el gobierno cubano. Al aterrizar en La Habana, el niño fue recibido por su padre, rodeado de medios estatales y oficiales. La imagen del reencuentro fue presentada en televisión como un acto de justicia y amor paterno, reforzando la narrativa de que la autoridad y el bienestar del niño se encontraban finalmente resguardados en su patria. La ceremonia fue minuciosa y estratégica. Cada gesto, cada palabra y cada momento fueron utilizados para enfatizar la legitimidad de la acción y para proyectar una imagen de unidad y satisfacción nacional. Sin embargo, detrás del despliegue público, la situación para Elian era compleja. Aunque estaba con su padre, su mundo había cambiado radicalmente. Había perdido a su madre, la protección de su familia materna y la familiaridad de Miami. Ahora se encontraba bajo la supervisión de un régimen que pronto aprovecharía su historia y su imagen como instrumento político. Su vida cotidiana se vio marcada por la educación, los discursos y la exposición pública que buscaban moldearlo como un símbolo de fidelidad al gobierno cubano, aunque él aún era demasiado joven para comprender completamente la magnitud de la situación. El caso de Elian González no solo resolvió la disputa legal inmediata, también dejó lecciones sobre la interacción entre leyes, política y emociones humanas. La intervención de agentes federales, aunque necesaria desde el punto de vista legal, evidenció el impacto emocional que las decisiones judiciales pueden tener sobre un niño. La cobertura mediática internacional amplificó la tensión y el dramatismo, mientras que la recepción en Cuba demostró cómo los gobiernos pueden utilizar la narrativa de la familia para reforzar la legitimidad y la propaganda política. Elian, como individuo, pasó a un segundo plano frente a la magnitud del conflicto que lo rodeaba. El regreso a Cuba marcó, además, el inicio de un proceso de instrumentalización política de su figura. Desde ese momento, Elian fue presentado como ejemplo de resistencia frente a la influencia estadounidense, un símbolo de la unidad familiar preservada por el gobierno y un elemento central de la narrativa propagandística oficial. Su imagen apareció en medios, en actos públicos y en discursos de
líderes cubanos, consolidándolo como un emblema de la fidelidad al Estado y de la protección de la patria. Así, la vida personal del niño quedó entrelazada con intereses que superaban su bienestar individual, transformándolo en un personaje cuya historia sería contada y reinterpretada por generaciones. En retrospectiva, la resolución de la custodia y el regreso a Cuba mostraron la complejidad de un caso donde la ley, la política y los sentimientos humanos se entrelazaron de manera inseparable. La historia de Elian González reflejó cómo un niño, salvado milagrosamente de la muerte, podía convertirse en protagonista involuntario de un conflicto internacional, y cómo la intervención legal, aunque necesaria, podía generar un impacto emocional profundo y duradero. La vida de Elian, aunque protegida por la ley, había quedado marcada por decisiones que excedían su capacidad de comprensión y que moldearían su destino mucho más allá de la infancia. El capítulo concluye con la imagen de Elian en La Habana, en brazos de su padre, rodeado de un país que lo veía como un símbolo y de un mundo que había seguido su historia con asombro y controversia. Lo que comenzó como un rescate heroico en el océano se había transformado en un drama político, social y emocional que definiría la vida del niño y dejaría una marca indeleble en la historia contemporánea de Cuba y Estados Unidos. La resolución legal había sido alcanzada, pero el costo emocional y simbólico era innegable, y el impacto de esta experiencia seguiría resonando en los años venideros. Capítulo 5. Elian González, símbolo político y propaganda del régimen cubano. El regreso de Elian González a Cuba en abril de 2000 no solo representó el fin de la disputa legal, sino el inicio de un proceso de transformación en el que el niño pasó de ser una víctima inocente de la tragedia y el conflicto a un símbolo políco, cuidadosamente moldeado por el gobierno cubano. Desde los primeros días tras su llegada, la vida de Elian dejó de pertenecerle exclusivamente a él y a su familia. Se convirtió en una herramienta estratégica, un emblema utilizado para reforzar la narrativa oficial y consolidar la ideología del Estado. En Cuba, los medios estatales cubrieron la llegada de Elian con un despliegue extraordinario. Su reencuentro con su padre fue transmitido en televisión nacional, acompañado de un mensaje político. Claro, la justicia y la unidad familiar habían prevalecido frente a la interferencia imperialista de Estados Unidos. Cada detalle fue cuidadosamente orquestado para reforzar la narrativa del régimen. La ropa del niño, su comportamiento y hasta los gestos de su padre fueron seleccionados para mostrar armonía y obediencia a los valores promovidos por el Estado. Desde ese momento, Elian dejó de ser solo un niño y comenzó a ser un símbolo viviente del mensaje político que el gobierno deseaba proyectar. El impacto de esta instrumentalización fue inmediato. Elian comenzó a aparecer en actos públicos, programas de televisión y eventos oficiales, siempre acompañado por su padre o funcionarios del gobierno. Su presencia servía como recordatorio constante de la victoria de la Revolución cubana sobre la influencia estadounidense. Las escuelas, los medios de comunicación y los discursos oficiales utilizaban su historia como ejemplo de resistencia y fidelidad a la patria, convirtiéndolo en un modelo para los niños cubanos y en un recordatorio para los adultos del control y la autoridad del Estado sobre la narrativa histórica y política. Este proceso de utilización política tuvo un costo personal y emocional para Elian. Aunque era un niño, su vida estaba estructurada de acuerdo con las necesidades del régimen, no con su desarrollo o bienestar emocional. La exposición constante ante las cámaras y la presión de cumplir con la imagen de niño héroe limitaron su libertad de expresión y su derecho a una infancia normal. Los expertos en derechos humanos señalaron que la instrumentalización de un menor para fines políticos constituye una violación de sus derechos fundamentales, y el caso de Elian se convirtió en un ejemplo palpable de cómo los intereses del Estado pueden superar los derechos individuales. Con el paso de los años, Elian continuó participando en actos organizados por el gobierno cubano, incluidos desfiles, ceremonias patrióticas y reuniones con líderes políticos. Su historia fue enseñada en las escuelas y repetida en los medios como un relato heroico, un niño que había sobrevivido al océano, resistido la influencia estadounidense y finalmente regresado a su padre gracias a la justicia de la revolución.
Cada intervención pública reforzaba la narrativa oficial, moldeando no solo la percepción de Elian entre la población, sino también su identidad y su relación con la historia que se le contaba sobre sí mismo. El impacto psicológico y social de esta exposición no puede subestimarse. Para Elian, crecer bajo la mirada constante del Estado significaba internalizar una responsabilidad que excedía su edad y capacidad de comprensión. Su vida estaba marcada por expectativas externas, discursos políticos y representaciones mediáticas que priorizaban su papel como símbolo sobre su desarrollo personal y emocional. Las decisiones que afectaban su vida cotidiana, desde su educación hasta su vida social, eran influenciadas o controladas por la narrativa del Estado, limitando su autonomía y su derecho a crecer sin la presión de ser un ícono político. Además, la instrumentalización de Elian tuvo repercusiones más allá de lo personal. Su figura se convirtió en un instrumento de política exterior. La historia de su rescate y regreso era utilizada por Cuba para criticar a Estados Unidos y reforzar su posición ante organismos internacionales. Cada declaración, entrevista o aparición pública del niño servía para proyectar la imagen de un Estado fuerte, justo y protector, dispuesto a reclamar lo que consideraba su derecho frente a una potencia extranjera. De esta manera, la infancia de Elian fue absorbida por un entramado de intereses políticos que trascendían su bienestar individual y lo colocaban en el centro de una narrativa nacional e internacional. La utilización de Elian como símbolo también mostró cómo los gobiernos pueden priorizar los intereses ideológicos sobre los derechos humanos de un menor. Su historia no era solo contada, sino reinterpretada, para fortalecer la propaganda oficial, reforzar la lealtad al Estado y mantener un control narrativo sobre la comunidad nacional y extranjera. Incluso sus emociones, reacciones y comportamiento eran cuidadosamente observados y utilizados como evidencia de la justicia del régimen. De esta manera, un niño que originalmente había sido víctima de una tragedia se convirtió en una herramienta política, utilizada para legitimar un sistema y sus valores frente al mundo. Con el tiempo, Elian dejó de ser únicamente un niño y se convirtió en un personaje de la memoria colectiva cubana, utilizado como ejemplo de resistencia y fidelidad. La historia de su rescate y retorno pasó a formar parte de la educación oficial, con libros, documentales y programas escolares que contaban su experiencia como un acto heroico vinculado al patriotismo y a la autoridad del Estado. La infancia de Elian, aunque marcada por eventos traumáticos, fue reinterpretada para servir a fines ideológicos y simbólicos, consolidando un precedente de cómo los menores pueden ser utilizados por los gobiernos para reforzar su legitimidad. Hoy, años después de aquel rescate milagroso en el mar, el legado de Elian como símbolo político persiste. La historia de su vida en Cuba sigue siendo contada desde la perspectiva del Estado, destacando su fidelidad, su conexión con la revolución y su papel como ejemplo de obediencia y resistencia. Sin embargo, detrás de la narrativa oficial, permanece la realidad de que Elian vivió su infancia bajo la constante presión de cumplir un papel que no eligió, y que sus derechos individuales fueron subyugados a los intereses ideológicos y propagandísticos del régimen cubano. El caso de Elian González ilustra de manera dramática cómo un niño puede ser transformado en símbolo político, y cómo los gobiernos pueden priorizar la propaganda y los intereses ideológicos sobre los derechos humanos y la autonomía personal. La instrumentalización de su figura desde su regreso a Cuba hasta la actualidad revela un patrón donde la infancia, la inocencia y la historia personal son subordinadas a la narrativa política, demostrando que la lucha por poder y control puede afectar directamente a quienes son más vulnerables, los niños. Así, la historia de Elian González completa su ciclo, desde la tragedia en el océano y el milagroso rescate, pasando por la disputa legal y la crisis diplomática, hasta convertirse en un emblema utilizado para fines políticos. Su vida personal, marcada por la pérdida, la presión y la exposición mediática, se entrelazó con la historia de dos naciones y con la dinámica de un régimen que lo utilizó como herramienta de propaganda. Elian, en su inocencia, se convirtió en un espejo de cómo la política puede invadir la infancia y transformar un relato humano en un símbolo al servicio de intereses mayores.
Gracias por escuchar esta increíble historia de Elian González. Si te gustó este video y quieres conocer más relatos llenos de historia, drama y política, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué parte de la historia de Elian te impactó más? Nos vemos en el próximo viaje por la historia.